Entonces, la clase anterior habíamos estado hablando justamente de los transistores. Y habíamos hecho un pequeño ejercicio, ¿sí? Sobre los transistores, en el cual nosotros veíamos que nosotros teníamos determinadas características que... Ah, abrí, iba a abrir MATLAB y terminé abriendo Ubuntu. Cosas que pasan. Eh, y con los naranjas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el ejercicio que hicimos la clase anterior? En el ejercicio que hicimos la clase anterior teníamos los voltajes, teníamos las corrientes, pero los resultados salían, si bien similares a los calculados, no salían exactamente iguales a los calculados porque había ciertos parámetros que nosotros no estábamos considerando dentro de la configuración del transistor. ¿Ok? Entonces, para poder entender qué es lo que estaba sucediendo, nosotros tenemos que, ¿dónde está? Quiero abrir justamente el archivo que hicimos la clase anterior. Sí, es este el que está lleno de medidores. Perfecto. Está. Y les quería mostrar algo bien importante. Bien importante. Segundo, lo encuentro. Creí que le tenía ya aquí, pero no ha estado. Ya. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver la simulación. Listo. Entonces, ¿qué es lo que habíamos estado haciendo nosotros la clase anterior? La clase anterior nosotros habíamos estado haciendo justamente este simulador. Estábamos utilizando un NPN transistor bipolar y este transistor bipolar NPN lo que hacía justamente es cumplirme las características que yo había definido desde el punto de vista teórico. Pero, pero. La idea de este sistema es que me permite a mí trabajar con un elemento, ¿sí? Con estas características, ¿sí? 150 el voltaje, el HFE, 50 a la menos 60 el OFE, colector, bla, 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 bla. Y algo que nosotros vimos es que justamente yo tengo aquí especificación desde el datasheet. ¿Qué es el datasheet? Es esto. ¿Por qué? Porque el transistor que nosotros vamos a utilizar para nuestras simulaciones, si lo hiciéramos en la vida real, sería este. Un transistor 2N3904, NPN. ¿Ok? Un PNP sería un 2N3906. Este sistema tiene características específicas de valores con las cuales nosotros tenemos que configurar al elemento, ¿sí? Un voltaje máximo colector emisor, un voltaje máximo colector base, ¿sí? Unidades de voltios en DC, un voltaje máximo de base emisor, una corriente de colector en continua máxima, ¿sí? Máximo 200 miliamperios en DC del 3904, una disipación de calor a 25 grados, una, un elemento de disipación en milivatios y en milivatios en grados por grado centígrado, ¿sí? Una resistencia termal, es decir, cuál es la resistencia en función de qué grado de temperatura, y luego yo tengo los valores que tenía que calcular, el HFE, el voltaje colector emisor de saturación, el voltaje base emisor de saturación. Por ejemplo, el voltaje base emisor de saturación está en menos 65 y máximo a 0.85 y 0.95. Si hacemos 0.65 más 0.85, me parece que me da 0.75 de promedio. ¿Sí? 0.65 más 0.85 dividido para 2, 0.75. ¿Ok? El promedio. 0.75, 0.85. La idea es que justamente yo tengo valores específicos. ¿Cuándo los adquiero? Cuando yo tengo que la corriente del colector sea 10 miliamperios y la corriente de la base sea 1 miliamperio. ¿Sí?
Y cuando yo tengo la corriente de la base en 50 miliamperios y la corriente del colector y la corriente de la base en 5, tengo 65 y 85. Perfecto. ¿Sí? Entonces, estas son las características que yo tengo que configurar en mi transistor. ¿Cómo? Estas son las características con las que nosotros habíamos definido. Lo único que cambiamos fue esto, le pusimos 0,7 y 150 acá porque era la definición con la cual nosotros estábamos trabajando de nuestro ejercicio. Entonces, para poder hacer en función del datasheet, ¿sí? Yo tengo que el voltaje del colector emisor a parámetro H sea 1 miliamperio, el voltaje colector emisor no sea 5 sino 10. La corriente de la base en función del voltaje base emisor tiene que ser 30 microamperios. La corriente de reversa 25, la medida de temperatura nominal 25 grados centígrados. Entonces, si yo lo mando a correr con estas nuevas características, ¿sí? Yo tengo que los valores se acercan a los valores calculados, ¿sí? ¿Dónde estaba nuestro pizarrón donde hicimos ese ejercicio? ¿Sí? Tenía que el voltaje colector emisor era 3,55, el voltaje colector base 2,85, ¿sí? Y ahora tengo valores que, ¿dónde están? Ya ni me acuerdo cómo eran los cálculos que hicimos. ¿Sí? La corriente de la base 43 miliamperios, ¿sí? 42,3 miliamperios. La corriente del emisor 64,93, la corriente de la base, perdón, corriente del colector, esto fue 64,5, ¿sí? Y tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me doy cuenta yo aquí? Las características con las que voy a trabajar en mi sistema dependen mucho del datasheet que yo esté utilizando, ¿sí? Entonces, las características propias definidas van a estar en función del elemento que yo voy a utilizar. Estas son las características con las que yo defino a mi 3904. Si nosotros en un circuito utilizamos otras características, vamos a darnos cuenta de que estas corrientes y estos voltajes van a variar y por eso es que dice, la parametración está especificada por el datasheet. ¿Ok? Por eso es que tengo estas variaciones de valores, porque yo dependo de qué elemento estoy utilizando. ¿Ok? Entonces, de ver, ¿sí? No les he subido esta simulación, no les subí justamente porque quería llegar a esto. Ahora, quiero que vayan probando en los parámetros, o sea, el único parámetro que no vamos a variar es este y este. Sí, este se va a mantener siempre en 0,7 y este se va a mantener en 150, porque es los parámetros que nos definió el ejercicio que estábamos haciendo. Quiero que vayan variando estos elementos, ¿sí? En grupo. Quiero que vayan variando y que y que me indiquen con qué parámetros, ¿sí? Estos tampoco los vamos a tocar, ni la temperatura ni la corriente en reversa, ¿sí? Solo voy a cambiar la admitancia HOE, la corriente del colector, la corriente del emisor y la corriente en función del voltaje. Y vamos a irlos variando en función hasta obtener valores que se correspondan con los valores calculados en el ejercicio que habíamos estado haciendo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro lo que hay que hacer de deber en este caso? Bien. Entonces, Dije, disculpe, ¿podría repetir los parámetros que debemos modificar? lo único que no hay que modificar es el voltaje el HFE, eso no hay que modificar. No hay que modificar el voltaje base emisor porque es el voltaje de un diodo en directa, entonces siempre va a ser 0,7.
la corriente de reversa, el radio de transferencia de la corriente de reversa, que va a ser 1, y la temperatura medida, que va a ser 25 grados. Son los que no hay que variar. Esos valores los vamos a mantener. Los otros valores hay que irlos variando para ver cómo van cambiando los valores y con qué valores nosotros nos acercamos a los ejercicios con los cuales hemos calculado la alergia. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta el ejercicio, lo que quería que hagamos? Bien. Entonces, continuemos. ¿Sí? Estos dos parámetros van a quedar ahí. Quiero guardar. Muy bien. Esto lo vamos a usar luego. Y esto tal vez lo usemos luego. Bien. Entonces voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la otra pantalla. Entonces, nos habíamos quedado entonces en la definición de las curvas de corte y saturación. Ya habíamos visto cuál era la idea. Yo tengo una región de saturación y una región de ruptura. La región de saturación ya habíamos definido que es cuando yo tengo, eh, que es cuando no cumplo el parámetro de la amplificación del voltaje, de la corriente, es decir, el beta en B no me define la corriente que va a pasar por el colector en función de la corriente que está pasando por la base. Ahí es cuando estoy en la región de saturación. Luego tengo la región lineal o la región activa hasta llegar a un punto en el que el voltaje colector emisor sea máximo, después de lo cual el transistor se rompe y yo tengo, ¿sí?, que se comporta como un circuito cerrado completamente, por lo que la corriente del colector se dispara. ¿Sí? Esto es justo lo que habíamos definido. Y aquí está el punto del corte, el punto en corte saturación. Y aquí estoy que el corte lo tengo cuando yo tengo que el voltaje CC es máximo, es decir, el punto colector emisor. Y la saturación cuando la corriente de saturación es máxima, máxima en el sentido del funcionamiento, y la corriente, el voltaje del corte saturación es apenas diferente de cero. ¿Sí? Estos conceptos los vamos a ver cómo aplicamos en un ratito. Pero estos son los transistores. Los transistores no son los únicos elementos que yo tengo que funcionan a nivel de mezclas de espacios NP. ¿Ok? No vamos a entrar, estos solo los vamos a conocer de manera teórica, ¿sí? Y el primero y el más, y estos elementos que se conocen como tiristores son elementos que en general son transistores que en lugar de tener 3 capas, tienen 4 capas, ¿sí? A este que nosotros lo tenemos en la diapositiva se le conoce como diodo Shockley o SUS, ¿sí? Entonces, el diodo de 4 capas, a este se le conoce como eh, Shockley, ¿sí? ¿Y cuál es la idea? La idea es que yo tenga un ánodo y un cátodo como si fuera un diodo, pero dentro del elemento, en lugar de tener únicamente una unión NP, tengo 3 uniones NP, ¿sí? Tengo una unión NP aquí, una unión NP aquí y una unión NP aquí. Entonces, esta característica de unión NP puede hacer que yo vea a este diodo de 4 capas o este diodo Shockley como 2 transistores conectados en esta forma, ¿sí? El ánodo vendría a funcionar como una unión NP1 y como es una unión NP1, está actuando como como un diodo PNP. Y acá en el cátodo, en el que tengo una unión 3, que es PN, ¿sí?
esto está actuando como un NPN, ¿sí? Entonces aquí yo tengo un PN del PNP, yo tengo un PN aquí, y conecto la base con la base del cargador del transistor 1 con el colector del transistor 2, y el colector, no olvidemos, esto es emisor, esto es siempre base y esto es colector, ¿sí? Esto es base, esto es colector y esto es emisor, ¿sí? Entonces, conecto colector base en ambos elementos y dejo que los emisores de ambos diodos, de ambos transistores, se comporten como el ánodo y el cátodo, ¿sí? Cuando se aplica un voltaje de polarización positivo, tal como el que tenemos en la figura, ¿sí? Las uniones base-emisor, es decir, las uniones que yo tengo aquí, esta de aquí y esta de aquí, se polarizan en directa. Y las uniones colector base y colector base en general se polarizan esto se polariza en inversa, esto se polariza en inversa, y esto se polariza en directa. ¿Sí? Es decir, las uniones PN directa se conectan en inversa como tal. ¿Ok? Entonces, la idea es que yo tenga una definición de las corrientes, cómo están trabajando los corrientes aquí. ¿Sí? Yo tengo la corriente del ánodo, que vendría a ser la corriente del emisor 1. ¿Ok? Y como tengo la corriente del emisor 1, yo tengo que definir cómo se va a comportar el elemento en lo sucesivo. Entonces, aquí yo tengo, voy a borrar esta parte de inversas y directas, ¿sí? Entonces, la corriente del ánodo vendría a ser la corriente del emisor 1. Como nosotros sabemos, la corriente de la base y la corriente del colector tienen que ser igual a la corriente del emisor. Entonces, aquí yo tengo una corriente del colector, pero esa corriente del colector, la corriente del colector 1, es igual a la corriente que está llegando aquí. Sí, la corriente del colector, que es la corriente de la base 2. ¿Ok? Entonces, la corriente de la base 2 es justamente la que estoy teniendo en este momento. Luego, tengo que la corriente de la base 2, de la base 1 es igual a la corriente del colector 2, que es justamente la corriente que está pasando aquí. Y luego yo tengo que la corriente del cátodo, ¿sí? Que la corriente del cátodo es igual a la corriente del emisor 2. Y de esta manera yo defino cuáles son las características, porque obviamente la corriente del emisor 2 tiene que ser igual a la corriente de la base 2 más la corriente del colector 2. Y la corriente de la base 2 es la corriente del colector 1 y la corriente del colector 2 es la corriente de la base 1. Por lo tanto, la corriente del emisor 2 es igual a la corriente del colector 1 más la corriente de la base 1. Por lo tanto, yo puedo definir que la corriente del emisor 1 es igual a la corriente del emisor 2. ¿Sí? Obviamente, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Que cuando yo tengo poco voltaje aquí, va a llegar poco voltaje al ánodo, ¿sí? Porque siempre voy a tener una resistencia de contención, y esta resistencia de contención hace que no llegue tanto voltaje acá porque está en serie, y el manejo de poco voltaje en el ánodo, ¿sí? Poco voltaje en el ánodo, ¿sí? El poco voltaje en el ánodo se conoce como el estado, escribamos bien, se conoce como un estado apagado, ¿ok? Este es el diodo Shockley. El diodo Shockley tiene una característica interesante que viene definida justamente por estos dos valores, ¿ok? Y la idea es que este diodo, cuando se polariza en directa, ¿sí?
durante un tiempo actúa como un interruptor abierto. Es decir, si entra el positivo por aquí y el negativo por acá, yo tengo que este elemento actúa como un interruptor abierto en función de la corriente. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Interruptor. Si tengo un interruptor abierto, quiere decir que yo tengo en todo momento no hay paso de corriente. ¿Ok? Entonces, yo tengo lo que se conoce como la región de bloqueo en directa y la región de conducción en directa. Entonces, si yo pienso en esto, vamos a pensar en esto un ratito. ¿Sí? Yo tengo que esto es el voltaje del cátodo y esto es la corriente del ánodo. ¿Sí? Entonces, si tengo voltaje cátodo y corriente de ánodo, ¿sí? No voy a definir voltaje del cátodo, sino simplemente voltaje de polarización. ¿Ok? Entonces, el voltaje de polarización, que es el voltaje ánodo-cátodo, y la corriente del ánodo, lo que va a entrar aquí, que es la corriente del emisor 1, que tiene que ser la corriente del emisor 2. Ok, entonces, llega un momento en el que yo tengo un par de áreas, ¿sí? Tengo un área de este tipo, un área así. Tengo tres divisiones. Y al principio el transistor que nosotros sabemos que debería, si fuera un diodo normal, debería comenzar a dejar pasar la corriente cuando entre en corte, es decir, cuando se polarice en directo, el voltaje es 0.7, etc. Pero llega un punto en el que yo tengo que el transistor se comporta de esta manera. Cuando está en esta parte está en activo. ¿Sí? Es decir, permite el paso de la corriente, yo tengo un funcionamiento normal del sistema, pero cuando está acá abajo yo no tengo el paso de la corriente. Se conoce como región de bloqueo. ¿Ok? La idea entonces, ¿sí? Es que la región de bloqueo tiene una alta resistencia en directa. ¿Sí? Entonces, en el bloqueo yo tengo un circuito abierto. Pero este circuito abierto es entre comillas, porque obviamente no tengo un circuito abierto, tengo el elemento ahí. ¿A qué se relaciona? A una alta resistencia. ¿Sí? Una resistencia tan alta que, que no permite el paso de la corriente. ¿Sí? Entonces, ¿sí? La región de bloqueo existe desde que el voltaje de polarización es cero hasta un llamado voltaje de ruptura en directa, que es justamente este valor de aquí. Voltaje de ruptura en directa. Ese voltaje de ruptura en directa hace que el diodo deje de comportarse como una alta resistencia y comience a comportarse como un diodo como tal. ¿Ok? Entonces, yo tengo que la corriente no crece hasta que llego a este voltaje. El momento en el que llego a este voltaje, ¿sí? La corriente comienza a crecer hasta que sale del punto del bloqueo y se convierte en un sistema activo. ¿Sí? La fórmula entonces para determinar la resistencia, ¿sí? Para determinar la resistencia de ruptura o la resistencia provocada por el bloqueo ánodo-cátodo es igual al voltaje ánodo-cátodo o el voltaje de polarización sobre la corriente del ánodo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo en algún momento que este diodo Shockley se quede en la región de bloqueo con 20 voltios, ¿sí? ¿Sí? Si tengo en ese momento, por ley de Ohm, obviamente, si tengo 20 voltios de polarización en bloqueo y tengo que la corriente en ese punto se mide como un microamperio, yo tengo que la resistencia que está generando es de 20 megaohmios. 20 megaohmios es una enorme resistencia, lo que hace que la corriente sea tan pequeña que se comporte como un circuito abierto. ¿Ok? Esa es la idea de la
del diodo Shockley. ¿Para qué me sirve un diodo Shockley? Me sirve justamente como lo que se conoce como osciladores, ¿sí? ¿Qué son osciladores? Osciladores son elementos que me permiten tener variaciones dentro de los elementos del circuito en función de la fuente. Estos diodos habitualmente se utilizan como lo que se conoce como un oscilador de relajación, ¿sí? Que es básicamente volver más suave la curva de caída de carga y descarga de un elemento para poder justamente tener una forma de onda lo más cercana posible a una curva suave. ¿Qué es una curva suave? El seno es una curva suave, por ejemplo, porque tiene todos sus puntos, no se convierte en un fractal, ¿sí? Es un elemento y por eso es que utilizamos esta forma de onda. Puede ser un coseno también, pero está desfasado, lo que sea, ¿sí? Para poder tener un elemento. Entonces, esto se usa con un sujetador de un capacitor. Tengo otro elemento, ¿sí? Otro elemento que ya es un poquito más avanzado y que se conoce como el rectificador de silicio o SCR, ¿sí? El rectificador de silicio es un elemento que eh, ¿estás interesado en el rectificador de silicio? Déjame apagar. Entonces, ¿cuál es la idea del rectificador de silicio? La idea del rectificador de silicio es básicamente el mismo elemento que nosotros teníamos, pero ahora en lugar de tener solo un ánodo y un cátodo, yo tengo una puerta adicional que se conoce como gate o compuerta, ¿sí? Entonces, en estado encendido, el SCR actúa idealmente como un cortocircuito del ánodo al cátodo, como un diodo normal, pero en realidad yo sí tengo un elemento de resistencia, ¿sí? Entonces, la idea es justamente que me permita esta compuerta que tengo conectada a un pedazo P del diodo, ¿sí? Ya. Entonces, el rectificador de silicio, entonces la idea es que justamente me sirva para tener un funcionamiento en el cual yo pueda tener los mismos dos transistores que tenía anteriormente, pero ahora esta conexión colector base sale para tener una conexión de corriente adicional, ¿sí? Es decir, una conexión compartida directamente. La idea del SCR entonces es justamente permitir tener ya no únicamente que el voltaje, la corriente y la corriente aquí sea la misma, sino que también la corriente aquí sea variable en función del el voltaje que puede entrar por la compuerta, ¿sí? La idea entonces es que habitualmente la compuerta esté conectada a tierra. Con eso nosotros podemos modificar los elementos que estén funcionando dentro de este elemento. Habitualmente va a estar conectado a tierra, pero también puede ser que esté conectado a una fuente en función de la conexión. ¿Ok? ¿Para qué me sirve un rectificador de silicio? Los rectificadores de silicio, que tienen valores de encendidos y apagados, etcétera, me sirven justamente para un control de paso de corriente, ¿sí? ¿En qué sentido? En el momento en el que yo cambio de la compuerta de estar conectada a tierra a estar conectada de una fuente, yo paso de estar del modo apagado al modo encendido. Entonces, en ese momento, ah, mil disculpas.
¿sí? Entonces, en ese momento yo tengo que el rectificador de silicio lo que hace es definirme un valor de disparo de corriente para poder controlar determinada cantidad de elementos. Como les digo, los tiristores en este caso nosotros los vamos a conocer únicamente de manera teórica. Por dos razones, porque no los vamos a aplicar en circuitos combinacionales y porque no los vamos a poder conectar en un mainboard, en un protoboard para poder jugar con ellos. Entonces, con que conozcamos que existen, con que conozcamos sus esquemas, ¿sí? Y la forma de funcionamiento, para nosotros en este caso es suficiente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ah, bien. Entonces, con esto vamos a dar por finalizado el, la parte que nos corresponde a nosotros sobre la parte teórica del transistor. ¿Ok? Y vamos a pasar a la parte que nos interesa. ¿Por qué? Porque como hablamos, el transistor me sirve a mí para tener determinada cantidad de funciones. ¿Por qué? Porque el transistor me sirve como manejo de frecuencia, como amplificador, como gestor de un circuito, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y el transistor, sobre todo, me sirve para poder generar determinada cantidad de circuitos operacionales. Entonces, a partir de ahora yo voy a ver o vamos a ver cómo funciona este elemento, ¿sí? En el sentido de las aplicaciones del diodo, ¿ok? De las aplicaciones del transistor, ¿ok? Entonces, para poder entender cómo funciona el transistor, yo tengo que entender justamente a qué me refiero con el funcionamiento del transistor. Denme un ratito. En fin. La materia que tengo a las 9 me mandan mensajes ahorita. Profe, no me sale el deber. Entonces, para poder trabajar con un transistor, ya sea en generador de frecuencia, en amplificador, etcétera, yo tengo que polarizarlo adecuadamente. Nosotros ya vimos teóricamente qué implicaba la polarización de un elemento. Esta polarización era tener base emisor en punto 7 conectado en directa, va, colector emisor, no, base colector conectado en inversa, ¿sí? Polarizado en inversa, y un voltaje específico entre el colector y el emisor que esté en función de la resistencia que yo conecte. Entonces, en el gráfico que tenemos acá yo puedo ver justamente cómo se comporta cada uno de estos elementos. Este circuito de aquí, que es el símbolo del amplificador. Un amplificador básicamente es una conexión de un transistor con un conjunto de resistencias polarizadas que me sirve para obtener un voltaje final. ¿Ok? Entonces, la primera operación o la operación con la cual yo necesito trabajar para conseguir resultados específicos es la que se conoce como operación lineal. Y la operación lineal está dada porque la salida, ¿sí? Del amplificador es exactamente la misma forma de onda, pero el voltaje pico es superior y la onda está desfasada, ¿sí? Entonces, la operación lineal es
voltaje pico es mayor, el voltaje pico de salida, ¿sí? Es mayor que el voltaje pico de entrada y la fase del ángulo es 180 grados. Está desfasada completamente, ¿sí? Es decir, si antes comenzaba aquí, ahora comienza 180 grados antes. ¿Ok? Pero si tengo una operación lineal, yo tengo también la operación no lineal. Y la operación no lineal yo la puedo tener en dos formas. En corte y en saturación. La forma en corte, ¿sí? La tengo cuando yo tengo la misma forma de onda desfasada, pero en la parte positiva yo tengo un corte de voltaje pico. ¿A qué se refiere esto? A que está polarizado en directa, ¿sí? La parte que está polarizada en directa me está haciendo el corte, ¿sí? Y está dejando pasar todo el resto de la polarización. En la saturación me pasa exactamente lo contrario, es decir, me muestra la polarización en inversa. ¿Ok? Entonces, el voltaje, la idea entonces del corte y de la saturación que nosotros ya vimos son que no me presentan la forma de onda completa. En corte o saturación, en corte o saturación, el voltaje de salida es incompleto. ¿Sí? ¿A qué entonces? ¿Y en qué momento logro esto? Cuando los voltajes de polarización no son adecuados. ¿Sí? Cuando los voltajes de polarización no son adecuados. Déjame dar clases de TikTok. Entonces, cuando yo tengo una polarización adecuada, se dice que la polarización adecuada del transistor se da en lo que se conoce como punto de operación en DC, o lo que se conoce como el punto Q. ¿Ok? Si un amplificador no se polariza con el Q correcto, yo voy a tener o corte o saturación, tal como estamos viendo justamente en la gráfica, ¿sí? Entonces, la idea del punto Q es que nosotros tengamos un balance entre los voltajes de corte, ¿sí? Y el voltaje de saturación. Recordemos, el voltaje de saturación está muy pegado al cero, es decir, la parte en la que el diodo, la saturación está en la parte en la que el beta de ganancia no aplica. Y que sin importar cuánto yo modifique el voltaje de la base, el voltaje del colector no va a cambiar en la misma proporción. Y que el voltaje de colector emisor, en el momento del corte, llega a un punto de ruptura, es decir, deja de tener las características del transistor. Entonces, ¿cuándo estoy en corte? Cuando el punto Q está muy cerca del voltaje de ruptura. Cuando estoy en saturación, cuando el punto Q está muy cerca del voltaje de saturación. Entonces, para yo poder trabajar con el elemento, yo necesito que Q esté en un punto intermedio entre corte y saturación, de tal manera que en todo momento yo tenga un comportamiento lineal del elemento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve esto en forma gráfica? En forma gráfica nosotros tenemos ese circuito polarizado en DC. Ok. Tengo aquí un voltaje de CC de 10, tal como el ejercicio que estábamos haciendo en la clase anterior. Solo que tengo diferentes valores de resistencia. Tengo este sistema, la beta de ganancia en 100 y el voltaje de la base va a ser variable. ¿Ok? Cada una de estas corrientes va a estar en función, ¿sí?
en función del voltaje de la base, ¿sí? Y estas, como podemos ver, son justamente las curvas características que yo tengo en el circuito. ¿Ok? Entonces, la idea es que yo necesito determinar cómo obtener Q. ¿Ok? Primero, ¿sí? Primero, no me interesa en este punto, ¿sí? En este punto del análisis, no me interesa cuánto sea el voltaje medible dentro de la fuente. Me interesa la cantidad de corriente que puede producir. ¿Ok? Entonces, para poder obtener esta primera curva, ¿sí? Para poder obtener esta primera curva, yo tengo que el voltaje de la base está generando 100 microamperios, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Cómo yo determino el valor de este elemento? ¿Sí? ¿Cómo yo determino los valores de este elemento o los ajustes de este elemento? ¿Ok? Yo tengo que el voltaje colector emisor es el voltaje de la carga, ¿sí? El voltaje del colector, menos lo que habíamos dicho, la corriente del colector por la resistencia del colector, lo que es igual a que yo tengo que, he definido el valor de la corriente de la base, ¿sí? Entonces, si he definido el valor de la corriente de la base y he definido el voltaje de carga, el beta de ganancia, tengo la corriente del colector. Tengo la resistencia del colector, por lo tanto puedo calcular ese valor como tal. ¿Ok? Entonces, esto es igual a 10 menos algo que multiplica 220 por 100 microamperios por 100. Eso es 10 miliamperios. ¿Sí? 10 miliamperios. Y esto es igual a 10 menos. Vamos a hacer. Es 100 microamperios, es 100 exponente a la menos 6 por 100. Esto es 10 miliamperios y esto por 220 me da 2.2 voltios, lo que me da un igual a 8 voltios. Por lo tanto, el punto Q, ¿sí? En este caso, ¿sí? El punto Q en este caso me dice que cuando yo tengo 100 miliamperios, ¿sí? Que cuando yo tengo 100 miliamperios, el punto Q va a estar aquí, ¿sí? Q1. Si hago este mismo cálculo para algunos valores adicionales, ¿sí? En lugar de 10 miliamperios voy a hacer 20 miliamperios, ¿sí? Entonces, 220 voltios por 0.02, que es 20 miliamperios, es 4,4, 10 menos 4.4 es 5.6. Entonces, el Q de los 200 microamperios es 5,6 voltios. Entonces estará por aquí. ¿Ok? Cuando yo tengo 300 microamperios, es decir, el voltaje total va a ser de 30 miliamperios multiplicado por 220 y restado 10, me da que es 3.4. ¿Sí? Que estará por aquí. Cuando son 400 miliamperios, me va a dar que es 1.2. ¿Sí? ¿Ok? Y como podemos ver, se está formando la línea recta que nosotros vimos en la diapositiva anterior. Entonces, este es Q1, esto es Q2, esto es Q3 y esto es Q4. Como les digo, no me interesa mucho cuál sea el valor de la fuente de voltaje, siempre y cuando me devuelva estos valores en la medición de la corriente. ¿Ok? Entonces, a la recta, ¿sí? A la recta de Q,
¿sí? Porque estoy viendo que es una recta que se está formando. A la recta de Q se la conoce como la recta de carga en DC, ¿sí? Y es una recta que funciona o que existe en todo momento sobre las curvas características, ¿sí? Desde el valor de saturación hasta el valor de corte. Entonces, la saturación se da cuando la corriente del colector es igual a la corriente de saturación, ¿sí? Y el corte se da cuando el voltaje del colector emisor es igual al voltaje de la fuente del colector. Tal cual, ¿sí? Entonces, el circuito que tengo aquí entre VCC y RC me determina justamente el funcionamiento de la recta de carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque el voltaje de colector, tal como tenemos aquí, el voltaje de colector es la corriente del colector sobre la resistencia del colector. ¿Cuánto es el voltaje que yo voy a medir aquí? ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje de esa resistencia? ¿Sí? El voltaje de esa resistencia es el voltaje que yo mido en este punto menos el voltaje que yo mido en este punto. En este punto, ¿cuál es el voltaje que yo estoy midiendo? Estoy midiendo el voltaje VCC, ¿ok? En este punto estoy midiendo el voltaje CE. Por lo tanto, la corriente del colector es igual a VCC menos VCE, ¿sí? Porque aquí si pongo aquí y le pongo a tierra, es lo mismo que si pongo aquí y conecto acá a la tierra. ¿Por qué? Porque este es el punto negativo y este punto negativo está conectado a tierra. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Entonces, en este punto, yo mido el voltaje del colector emisor. ¿Por qué? Porque el emisor está conectado a tierra. ¿Sí? Esto es un NPN. ¿Sobre qué? Sobre la resistencia del colector. ¿Ok? Entonces, yo puedo darme cuenta que esto se convierte en que es igual a menos resistencia, a un menos 1 sobre resistencia de colector, ¿sí? Multiplicado por el voltaje C más el voltaje de la fuente sobre el RC. Es decir, le di la vuelta a esta fórmula. ¿Para qué le di la vuelta a esta fórmula? Para que me quede en función de una recta de carga, ¿sí? Si nos damos cuenta, el voltaje CE, ¿sí? Es mi eje X. El, la corriente del colector es mi eje Y. Y entonces yo tengo esto en forma, o sea, y esto para que me quede en la forma de menos AX más B, que es justamente la forma de la recta que nosotros estamos teniendo aquí. Si fuera AX más B, saldría de 0 y fuera hacia arriba, pero es menos AX más B, menos 1 sobre RC por BCE, más BCC sobre RC. Entonces, BCC y RC son los que me determinan la pendiente de la recta, ¿sí? Y de esta manera yo puedo determinar que cuando yo tengo una resistencia de menos 1 sobre RC, ¿sí? Tengo una intersección en X de BCE, o sea, cuando esta resistencia es negativa, yo tengo el corte en 0, ¿sí? Que es lo que les decíamos, que era cuando yo tenía que el voltaje de base era 0, ¿ok? Y el resto, y tengo que la intersección está entre BCC sobre RC cuando la corriente es de saturación, es decir, cuando está por acá. Entonces, de esta manera, yo puedo determinar cuáles van a ser los elementos de corte y saturación en todo momento del circuito, ¿sí? Es justamente lo que vemos aquí. 200 miliamperios en 5,6, tal como lo habíamos calculado acá. Mientras yo sigo subiendo el voltaje de la base, de la fuente de la base, tengo el Q2 en 400 miliamperios, tal como lo hemos visto aquí. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros vamos viendo cómo se ve la recta de carga. Este es mi punto de corte
Y, ¿dónde está? No estaba mostrando. Este es mi punto de corte y este es mi punto de saturación. Cuando yo tengo el punto de saturación, cuando el VCE es igual a 0 y cuando yo tengo el voltaje de corte, cuando ¿cómo era? Me acabo de olvidar la ecuación que definí. Cuando VCC sobre RC, ¿sí? Es máximo, ¿sí? De esta manera yo tengo la recta de carga, que es justamente la recta que estábamos viendo arriba. Entonces, 200, 300, 400, ¿sí? Si lo hago en 100, me da que era en 8, que era justamente aquí, ¿sí? Entonces, este es un Q0 cuando IB es igual a 100 microamperios, ¿sí? Cuando la corriente es casi cero, veo que tengo esta recta de aquí que no me afecta en nada. Este es lo que habíamos dicho, la región de corte, ¿sí? La región de corte. Y de esta manera yo determino justamente cómo se comporta la red en todo momento. Entonces, ¿en qué punto de la recta de carga Q yo tengo operación lineal? Tengo operación lineal cuando estoy dentro de esta área, ¿sí? Cuando estoy lo más cercano posible a un promedio de todas las Qs. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? La idea justamente de determinar o cómo se ve la operación lineal de un transistor es un poco así. Tengo una fuente de entrada, que es el voltaje que yo quiero este, amplificar, y tengo una polarización específica de todo el diodo. Entonces, si mi voltaje de base es 3.7, aquí yo tengo 0.7 porque siempre está polarizado en directa, entonces es 3.7 menos 0.7 menos el voltaje que esté cayendo aquí es igual a 0. Entonces, la corriente que va a pasar en la resistencia, la corriente de BQ, que es la corriente de aquí, es el voltaje de la base menos el 0,7 sobre la resistencia de B. Por lo tanto, yo tengo aquí, esta parte está todavía omitida. Entonces, 300 miliamperios, perfecto. Tengo que cuando es 3.7 es 300 miliamperios cuando yo tengo 10K. Siempre está en función de las resistencias de los elementos que yo estoy tratando de definir, sin olvidar que este está polarizado en directa. ¿Ok? Entonces, si mantenemos los otros valores, yo tengo que el punto Q, en este caso, está en ¿dónde? ¿Dónde está el punto Q cuando yo tengo 300 miliamperios? En 3.4, ¿sí? Punto Q. Ok. Entonces, yo sigo teniendo las curvas características y ahora en lugar de definir punto Q1 y Q2, yo defino A y B. ¿Ok? Entonces, si yo superpongo un voltaje senoidal aquí, que es justamente lo que estoy teniendo, si yo superpongo un voltaje senoidal, la corriente va a variar senoidalmente 100 miliamperios sobre y debajo del valor de Q. ¿Por qué? Porque este valor senoidal va a aumentar las corrientes pico. ¿A qué me refiero con aumentar las corrientes pico? Yo tengo una corriente de 100, ¿sí? Y a esta corriente le sumo una senoidal. En este punto va a ser este punto, pero cuando esté en este punto va a ser la suma de este punto más de este punto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Agregándole una componente de DC a la forma de la onda. El momento en el que le agrego una componente de DC a la forma de la onda, cuando yo tengo los valores en 0pi y 2pi, voy a tener el valor de Q. Pero cuando tenga el pico de la senoidal, voy a estar en un nivel superior de voltaje, ¿sí? Nivel superior de corriente, perdón, que va a ser el punto A, y cuando yo tenga el bajo va a ser el punto B. Entonces,
Entonces, la idea es que la corriente del colector varíe 10 miliamperios por encima y por debajo del punto Q en forma periódica, ¿sí? Dado esto, yo tengo que la corriente del emisor, ¿sí? La corriente del emisor va a variar también en función eh, de la onda. ¿Por qué? Porque corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de la base. Entonces, si yo hago que la corriente de la base varíe, así por más que permanezca constante la corriente del colector, también va a ir variando la corriente del emisor. ¿Qué implica que vaya variando la corriente del emisor? Que todos los voltajes que yo estoy teniendo en el colector, en el emisor y sus relaciones también vayan variando, ¿sí? Entonces, si va variando la corriente del emisor, el voltaje colector emisor va a variar y bueno, el voltaje colector base no va, colector, eh, eh, me acabo de olvidar de qué estaba hablando. Voltaje colector emisor va a variar porque obviamente este voltaje va a variar. El voltaje base emisor no va a variar porque como ya está polarizado en directa, sigue siendo 0.7. Como vimos en el datasheet, puede ser desde 0.65 hasta 0.95 en función de determinada cantidad de corriente. Punto 7, diodo elemental. Ok, entonces, en todo momento yo voy a tener una variación de este voltaje. A consecuencia de esta variación, el voltaje en el colector con respecto al emisor, es decir, el voltaje colector-emisor, va a variar 2.2 voltios por encima y 3.4 voltios por debajo, ¿sí? Ya vamos a hacer esos cálculos. Entonces, la idea es que yo tengo ahora otras definiciones de voltaje, ¿sí? Otras definiciones de voltaje y de corriente. Ahora tengo la definición de voltaje punto B, punto Q, voltaje colector Q, voltaje colector emisor de Q. Es decir, los voltajes y corrientes en función de este valor de Q. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos elementos que nosotros tenemos aquí son los que se corresponden a los que nosotros habíamos calculado en estos valores de aquí arriba, ¿sí? Aquí yo tengo 8 voltios, 5, 6, 3, 4, 1, 2. Si la onda justamente varía así, es decir, la onda que yo estoy agregándole a la base hace que esto varíe así, por lo tanto la corriente del colector va a variar de manera similar y esta forma va a variar el voltaje, tal como hemos mostrado, ¿sí? La corriente del colector Q es igual al valor de la ganancia por este voltaje, 100 por 300 es 30 miliamperios, entonces tengo estos 30 de aquí miliamperios, y va variando de 10 en 10, y el voltaje va variando de uno a otro, ¿sí? Tal como acabamos de mostrar. La parte gráfica nos muestra justamente que los cálculos que nosotros habíamos estado realizando se corresponden, ¿sí? Los cálculos que nosotros habíamos estado realizando se corresponden a lo que estoy mostrando en el gráfico, ¿sí? Pero esto tiene un problema. Porque cuando yo me acerco al corte o a la saturación, es decir, cuando el Q está muy aquí o está muy acá, yo tengo problemas de corte o problemas de saturación. ¿Sí? ¿Cómo? Así. ¿Ok? Aquí yo tengo que Q, sí, aquí perdí el puntero. Ya, pero con el puntero no puedo escribir. Listo. Entonces, Q está muy cercano al punto de saturación. Es como si en el ejercicio de acá, en lugar de definir Q en 30 microamperios, yo haya definido Q en 300 microamperios, yo haya definido Q en 400 microamperios. ¿Ok? Entonces, ahí es donde entro en saturación.
¿Qué implica la saturación? Implica que mi corriente positiva se va a ver cortada porque a partir de aquí, ¿sí? A partir de aquí, la recta Q no puede crecer. ¿Por qué? ¿Por qué no puede crecer? Porque las polarizaciones son positivas. Es decir, yo no tengo un voltaje negativo o un voltaje que ingrese del otro lado. Solo tengo el voltaje que me está entrando positivo de aquí y el voltaje que me está entrando positivo de acá, que me polariza está en directa y está en inversa. No hay más voltaje. Este voltaje de entrada que hace que varíe un poquito estos valores, ¿sí? Que hace que varíe un poquito estos valores. No hace que esta parte de la corriente se convierta en negativo o que yo salga de la curva Q. Entonces, cuando Q es muy cercano al valor en el que el voltaje colector emisor es cero, yo tengo saturación. ¿Qué implica la saturación? Que la parte positiva de la onda está cortada. ¿Sí? ¿Ok? Otra forma de ver es que la señal de entrada, ¿sí? Es decir, es que esto yo lo voy a llamar señal de entrada. Es que la señal de entrada sea muy grande, porque aquí yo estoy haciendo que la señal de entrada apenas me aumente 400 miliamperios en el un lado, o sea, me aumente 100 y 100 del otro lado. Es decir, esta forma de onda que yo tengo aquí producida por la señal de entrada no me afecta demasiado a los valores. Pero si este es muy grande y esto crece en lugar de a 400 a 500 miliamperios, tengo un 500 miliamperios aquí, sí. Estoy a hacer, ¿cuánto es si lo hago por 500 miliamperios? Es 50 miliamperios, 50 miliamperios, 50, 50 exponente a la menos 3 por 220, no ha variado nuestro cálculo, es 11, menos 10 es menos 1. Entonces, cuando yo tengo 500 miliamperios, pues uno estaría por aquí. La recta Q sería aquí, Q5. Quiere decir que el voltaje colector emisor tiene que ser negativo para yo llegar al Q5. Lo que quiere decir que el límite de la saturación está más o menos por aquí, en los 45, 46 miliamperios. ¿Ok? Entonces, como está por aquí, yo veo que rompo, aquí tengo saturación, no funciona y tal. Si yo estoy poniendo una forma de onda que me llegue de esta forma, que me haga hacer esto, ¿sí? Yo tengo que en todo momento voy a estar entre el punto 4, el punto Q2 y el punto Q4. Pero ¿qué pasa si tengo otro voltaje que me haga llegar aquí así? No puedo alcanzar esta parte y aquí me corto, ¿sí? Que es justamente lo que estoy viendo acá. Si el voltaje de entrada o la señal de entrada es demasiado grande o no es demasiado grande, pero el punto Q que he escogido o con el cual he polarizado al transistor está muy cerca de que el voltaje colector emisor sea cero, yo voy a tener saturación por polarizaciones positivas. ¿Ok? Entonces, en este momento, mi transistor no está funcionando de manera adecuada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estoy amplificando toda la fuente. ¿Sí? Del otro lado,
puede pasar exactamente lo mismo, pero del lado contrario, ¿sí? Si yo tengo al punto Q muy cerca del valor en el cual el voltaje colector emisor sea el voltaje de la fuente del colector, ¿sí? Yo estoy cercano al corte. ¿Por qué? Porque yo voy a perder la componente negativa de la forma de onda. ¿Ok? Puede pasar lo mismo, pero para todos los valores, claro que puede pasar. Y esta es una señal de entrada, ¿sí? En el que la señal de entrada es tan grande que yo tengo al mismo tiempo corte y saturación. ¿Por qué puedo tener al mismo tiempo corte y saturación? Volvamos a este gráfico de acá, ¿sí? Voy a borrar todo esto. ¿Cuándo yo voy a tener, si yo hago la recta, ¿sí? Voy a tratar de que me salga lo más recta posible. 9 con algo, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo que el voltaje colector emisor y el voltaje de CC son el mismo, ¿sí? O superior, es cuando yo llego a que el voltaje colector emisor sea 9,8, ¿sí? Más acá ya cuando es 10, ya estoy fuera, que es lo mismo que tengo acá en el Q5. Entonces, si yo tengo mi Q3 en el centro para que me genere 300 miliamperios y en lugar de hacerme variar 100 miliamperios para que tenga esta forma, hago variar 250, ¿sí? Yo voy a tener ahí 250, 250, ¿sí? Podemos hacerlo 300 para que sea el gráfico completo. Así. Entonces, me salí y ahora aquí tengo corte, ¿sí? Aquí tengo saturación. Todo esto se perdió. Y aquí, como ya me pasé, tengo corte acá. Todo esto se perdió. Entonces, todo esto me lleva a tener un concepto importante, ¿sí? Un concepto importante sobre cómo yo polarizo al transistor. Porque la polarización depende de las fuentes de directa. Pero lo que yo quiero amplificar va a depender de la señal de entrada. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? La señal de entrada es aparte o es paralela al funcionamiento de la polarización del transistor. Si yo polarizo al transistor mal, mi corriente, ¿cómo se llama? Mi señal de entrada o va a ser corte o va a ser saturación. Si yo polarizo bien mi transistor, de tal manera que yo me quede en el espacio Q, ¿sí? Y eso me permite a mí tener una polarización adecuada, pero pongo una señal de entrada muy grande. De igual manera voy a tener corte y corte o saturación y corte y saturación. ¿Ok? Entonces. Supongamos que ahora yo tengo, ¿dónde está? Voy a quedarme en este gráfico un momento. Supongamos que ahora yo tengo que la resistencia del colector, vamos a hacerlo en el pizarrón esto, más rapidito. Cuando se quiera prender el pizarrón. Entonces dejo de compartir la diapositiva y comienzo a compartir el pizarrón. Ok, entonces. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo una fuente, ¿sí? Una cantidad de... eh, no veo cuáles son los valores.
Tengo una fuente conectada a tierra y la fuente de voltaje de BB o el voltaje de la base es 10 voltios. ¿Ok? Definido. Tengo una resistencia de base de 47 kiloohmios. ¿Ok? Entonces 10 voltios, 47 kiloohmios. Estoy en el orden de los microamperios. ¿Ok? Bien, tengo mi transistor. Voy a hacer el mismo transistor que hemos estado trabajando para mantener las polarizaciones. Y el emisor está conectado a tierra. Y aquí yo tengo una resistencia en el colector de 330 y una fuente en el colector de el voltaje colector de 20 voltios. ¿Ok? Con estas características determinemos el punto Q. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto? Q está en función de la corriente del colector y del voltaje colector emisor. ¿Qué es lo que sabemos? El voltaje base emisor, perdón, voltaje base emisor es 0,7, siempre. Para este ejercicio yo tengo que una beta es igual a 200. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sé? Si la corriente de ¿qué es lo que sé? Que la corriente de la base va a ser la corriente del colector dividido para 200. Eso es algo que yo ya sé, definido. Con los valores que tengo puedo obtener justamente la corriente de la base, porque la fuente de la base y la fuente del colector siempre van a ser dato. ¿Ok? Entonces, la corriente de la base, ¿qué va a hacer? Va a ser la corriente que está pasando por aquí, que es 10 menos 0,7, 10 menos 0,7 sobre la resistencia de B. Y esto es 9,3 sobre 47K, y esto es igual a 9,3 dividido para 47.000. 1,978 por 10 a la menos 4, es decir, 0,198 miliamperios. Por lo tanto, ¿sí? La corriente del colector es, esto es la corriente de la base por 200, 19,38,39,6 por 200, 0,396, tal cual, igual a 39,6 miliamperios. ¿Ok? Por lo tanto, ¿sí? Ya tengo la corriente del colector. En el momento en el que tengo la corriente del colector, puedo determinar el voltaje colector emisor. ¿Por qué? El voltaje colector emisor es el voltaje que yo tengo en esta malla, que es el voltaje que está cayendo aquí, menos el voltaje que está cayendo aquí, menos el voltaje que está cayendo aquí. Y todo es igual a 0. Por lo tanto, este voltaje es igual a este voltaje menos este voltaje. Entonces, esto es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia del colector. Y esto es igual a ¿qué? El voltaje del colector, esto es igual a 20 voltios, menos el voltaje de la resistencia del colector, ya habíamos calculado, es la intensidad del colector, si la corriente del colector por la resistencia del colector. Y esto es 39,6 miliamperios por, eran 330 ohmios, y esto es igual por 330, 13,06 voltios. 13,06 voltios. Y entonces yo tengo que es 20 menos 13,06. Y lo que es igual a 6,94 voltios.
tengo el voltaje colector-emisor. Entonces, si tengo el voltaje del colector y el voltaje colector-emisor, yo puedo determinar en función de una recta, ¿sí? ¿Cuál es el punto Q para este espacio definido o para este circuito definido? ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de hacer ese gráfico aquí en el pizarro. No les ofrezco líneas rectas, pero sí les ofrezco valores adecuados. Entonces, yo tengo 0 y tengo que, en cómo va variando en miliamperios. Ok. 10 miliamperios, 20 miliamperios, 30 miliamperios, 40 miliamperios, 50 miliamperios. Y vamos a variar los otros valores. 2 voltios, 4 voltios, 6 voltios, 8 voltios, 10 voltios, 12 voltios, 14 voltios, 16 voltios, 18 voltios y 20 voltios. ¿Por qué tengo que hacer hasta 20 voltios? Porque esta es el voltaje CE. Y esto es mi corriente C. ¿En qué momento yo entro en corte? Entro en corte en el momento en el que el voltaje colector-emisor es igual al voltaje de la fuente del colector. En este punto, voy a cambiar de color, así, pero en este punto yo tengo punto de corte, ¿sí? El punto de corte del transistor. ¿Cuál es el otro punto? El punto que había definido. Casi 7 voltios, es decir, por aquí, por aquí, y casi 40 miliamperios por aquí. Este es Q, ¿ok? Entonces, si yo hago una línea recta, y eso va a estar complicado, ¿sí? Complicado que salga recta, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? De que el voltaje, ¿sí? O la idea de la saturación va a estar por aquí, ¿ok? Entonces, tengo que un punto 1, ¿sí? Vamos a hacerlo de manera. ¿Se acuerdan cómo funciona las rectas en geometría de prepo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Para poder determinar cuál es este punto. Tengo que M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, ¿no es cierto? Y tengo que mi punto A es, el punto X es 6,94 con 39,6 y que mi punto B es igual a 20,0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pendiente de esta curva, de esta recta? Es 0 menos 39,6. 39,6. Sí, este valor de aquí. Sobre 20 menos
6,94. ¿Sí? Y esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a... esto puedo hacer porque es una recta. Si no fuera una recta, no puedo hacer esto. Entonces, eh, 20 menos 6,24 es 13,06. Y esto lo divido para menos 39,6. 6 negativo dividido para 20 menos 6,94. Y esto es menos 3,032. Es mi pendiente. Obviamente es una pendiente negativa, ¿sí? Entonces, ahora tengo este valor. ¿Cuál es mi punto C? Mi punto C es 0 en X, ¿no es cierto? Y un valor A en Y, un valor que no conozco, ¿sí? Un valor que no conozco. Entonces, hago exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a determinar que M es igual a Y2. Entonces, si M es Y2 menos Y1, ¿sí? X2 menos X1 por M es igual a Y2 menos Y1, ¿sí? X2 menos X1 lo conozco, ¿sí? Porque tengo el valor. Tengo Q y tengo el valor. ¿Cuál es el valor de X de Q? Entonces X2 voy a utilizar el valor de A como X1 y el valor de C como X2, ¿ok? Entonces sería 0 menos 6,94 multiplicado por menos 3,031. Si es 31, no 32. Esto es igual a Y2 a menos 39,6. Entonces, 3,031 por 6,94 es 21,043. 23 más 39,6 porque es igual a, ¿no es cierto? El valor de A. Y entonces A es igual a más 39,6, 60,64. Entonces, el punto de saturación va a estar aquí, ¿sí? No es tan recta. 60,64 miliamperios es mi punto de saturación, ¿ok? Entonces, en ese punto yo tengo ya cuáles son los valores con los cuales puede variar tanto el corte como la saturación. Ahora, ¿cómo determino cuál es el máximo valor de la cantidad de la señal de entrada que puedo tener? ¿Ok? De la relación del punto Q a la relación del eje X, ¿sí? Tengo que hay 39,6 en valor. Si me paso de acá hacia abajo, tengo que corte, ¿ok? Entonces, como tengo 39,6 aquí, no puedo pasarme de ese corte, ¿sí? La variación límite que yo voy a tener en mi señal de entrada, ¿sí? Va a ser de un valor que me permita no pasarme de 60,64, ¿sí? Y no llegar a 39,6, ¿ok? ¿Por qué? Entonces, yo tengo que encontrar un valor
que me permita tener una onda de este tipo. Pico aquí y un pico acá. 60,64 menos 39,6 es igual a, tengo idea, 60,64 menos 39,6, 21,04, ¿sí? Entonces, 21 miliamperios. La variación máxima que yo voy a tener en todo momento de la forma de onda va a ser siempre 21 miliamperios. ¿Ok? Entonces, como va a ser 21 miliamperios, yo tengo que voy a tener 21 miliamperios hacia arriba y 21 miliamperios hacia abajo. ¿Ok? ¿Por qué solo 21 miliamperios si yo tengo 39 aquí? Porque Q está más cerca de la saturación que del corte. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Entonces, si volvemos a nuestro elemento, ¿qué es lo que yo tengo que saber? ¿Qué es lo que yo tengo que saber si volvemos a nuestro elemento? ¿Cuánto es la variación máxima que yo tengo que tener en el voltaje de base? Si yo sé que esto es la variación del voltaje del colector y el voltaje de colector es igual a la beta por el voltaje, la corriente de base. Por lo tanto, la máxima corriente de base va a ser la corriente del colector sobre 200. Y esto es igual a 0,105 miliamperios. Esta es la variación máxima tanto hacia arriba o hacia abajo que puedo tener en mi curva tal como lo habíamos definido. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, ¿sí? Volvamos a nuestra diapositiva un ratito. Si yo tengo, ¿sí? Que el máximo valor que puedo variar, otra vez me quedé sin puntero, que el máximo valor que puedo variar es este elemento, ¿cuánto es el voltaje máximo que yo puedo poner? ¿Cómo creen ustedes que yo calculo cuál es el voltaje máximo que yo puedo tener? ¿Cuánto es el voltaje de la base en general? El voltaje de la base en mi circuito, ¿dónde está? Dejar de compartir, compartir esta ventana, ¿sí? El voltaje máximo que yo tengo de la base es 0,198 miliamperios. ¿Ok? Vamos a hacer entonces el voltaje, la corriente de la base nominal, la corriente de la base en Q es... Sí, sí. La corriente de la base en Q es 0,198 miliamperios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la corriente de base máxima? Va a ser 198 más 105, ¿no es cierto? 0,198 más 0,105. Es 303, 0,303 miliamperios. La corriente de la base mínima es igual a ¿cuánto? 198 menos 0,105, 0,093, 0,093 miliamperios. ¿Ok? Entonces, ahora yo tengo cuánto es la corriente de la base máxima. La corriente de la base máxima es, entonces, si volvemos a nuestra fórmula, yo tengo que calcular cuál va a ser el valor pico de voltaje máximo. Entonces, 0,303 miliamperios es igual a un voltaje pico máximo menos 0,7 sobre la resistencia que tenía que era de 47 kiloohmios. Entonces, pasando, multiplico 3.303 por 47.000
Y a esto le sumo 0.7 porque tiene que pasar a restar. Y me da 14.2 voltios. 14,2 voltios. Hago exactamente lo mismo del otro lado, ¿sí? 0,093 miliamperios es igual a un voltaje pico mínimo menos 0,7 sobre 47 kilo ohmios. Y esto me da igual a 0,093 exponente a la menos 3 por 47.000. Y esto más 0.7, 5.071. 5,071 voltios. Si hago voltaje pico máximo menos voltaje pico mínimo, ¿sí? O cuál es cuál es el valor que yo voy a tener, ¿sí? El pico. Entonces tengo 14.2 más 5.071 dividido para 2, 9,6. ¿Sí? 9,6. Por lo tanto, la señal máxima de entrada puede ser 9,6, porque si yo añado 9,6 al voltaje que yo estoy teniendo de entrada, ¿sí? No, no es 9,6, perdón. ¿Sí? Pues, hice mal el cálculo. Es 4,2, no 9,6. ¿Por qué? Porque si yo añado 4,2 a 10, tengo 14,2. Y si yo le quito 4,2 a 10, voy a tener 5,8, que está dentro del rango mínimo, ¿sí? Y entonces, con este valor de señal máxima de entrada, yo no voy a entrar en corte y saturación. Yo no voy a entrar en corte y saturación por tener mal polarizado mi diodo, mi transistor, pero tampoco voy a entrar en corte y saturación porque la fuente va a ser demasiado grande. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, dos deberes. En grupo van a trabajar con las ideas que vimos al principio de la clase, en la cual dijimos, vamos a variar los valores del transistor hasta ver que me den los valores que hemos calculado de manera teórica. Y segundo, ¿sí? Y segundo, al ejercicio que acabamos de hacer, lo van a simular y con los valores y van a comprobar los valores una vez que ya sepan cuáles son los valores que yo tengo que escribir en mi 3904 para que me den similar los valores teóricos a los valores prácticos, no equivalentes, sino similares que se parezcan. Ah, hacemos la simulación de este circuito y vemos cómo se ve la curva cuando yo le añada justamente una señal de entrada y vemos si en algún momento o cómo va variando y si en algún momento los cálculos nos han mostrado que en efecto yo estoy dentro de el valor Q que no llega ni a cortarse, es decir, no llega el voltaje a ser el voltaje colector emisor, no llega a ser el voltaje de la fuente del colector, ni la saturación. ¿Ok? En el que el voltaje en el que el voltaje colector emisor es 0. ¿Está claro lo que tenemos que hacer? Preguntas sobre lo que hemos visto el día de hoy. Es bien importante que nosotros tengamos claros la operación lineal del transistor porque es la operación que nos permite entender la amplificación. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? Ok. Entonces, sí, señor Fuertes. Dije, disculpe, tal vez podría repetir la parte en la que ya teníamos el voltaje pico máximo y el voltaje pico mínimo y de ahí determinar la señal
La máxima señal que se La podría máxima aplicar. señal de entrada. Ya, claro. Voy a dejar de compartir un ratito el pizarrón y vamos a la diapositiva. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? ¿O cuál era la idea que tenía yo aquí? Cuando yo tenía este circuito, yo sabía que no me interesaba demasiado cuánto era el voltaje de la fuente de la base, sino cuánto era la corriente de la base. ¿Por qué? Porque el momento en el que yo voy determinando puntos Q y encuentro un punto Q específico como el que tengo acá, yo estoy en un punto en el que tengo que estar lo suficientemente lejos de la región de saturación para no perder, ¿dónde está? Para no perder este componente y lo suficientemente lejos de la región de corte para no tener perder el otro componente. Entonces, de aquí me doy cuenta en función de la recta Q que si yo supero los 45.5 miliamperios en la corriente del colector, yo ya entro en saturación. Entonces, este es mi límite de saturación. Y también sé que en ningún momento yo tengo que llegar a este punto, que es mi límite de corte. ¿Qué es lo que he determinado? Que yo tengo que quedarme siempre en el rango en el cual yo tengo 400 miliamperios de voltaje de base y obviamente 200 miliamperios de voltaje de base. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenía 100? En 100 era 8, ¿se acuerdan? Que era por aquí, ¿ok? En, si yo hago que Q varíe de Q a C, llamémosle, quiere decir que yo voy a que estaba aquí en 10, quiere decir que yo voy a superar y voy a tener saturación, es decir, voy a tener una onda que se corta ahí, ¿ok? Y va a funcionar acá muy bien porque estoy lejos del corte. Si lo hago muy grande, ¿sí? Obviamente voy a tener justamente como lo que vimos acá, corte y saturación. Entonces, yo tengo que encontrar los límites en donde yo tenga los valores medidos y por eso es que tomé A y que tomé B. En este punto, si yo genero una onda, ¿sí? Donde el voltaje de entrada, la señal de entrada, me aumente los valores estos de corriente de voltaje, mi señal siempre va a permanecer tal como la que está aquí, entre estos dos rangos. Y de esa forma yo no entro ni en corte ni en saturación. Si vamos a nuestra al ejercicio que acabamos de hacer, ¿sí? Tenemos exactamente lo mismo. Yo tengo mi punto Q. Ah, carambas. Estar cambiando el puntero cada rato. Ok. Si yo tengo el punto Q aquí, ¿sí? Yo tengo que encontrar un espacio igual en el que no entre en el límite de saturación ni en el límite de corte. ¿Cómo es esta determinación? Yo sé que, ¿sí? Acabo de determinar lo que hicimos. Encontramos el límite de corte en 60,64 miliamperios, es decir, aquí. ¿En qué momento tengo 60,64 miliamperios? Que sería esta línea de aquí, en el punto de saturación, ¿sí? 60,64 miliamperios, yo determiné cuánto es el voltaje el máximo voltaje de base que yo voy a tener. ¿Sí? 60,64 menos 39,6 de Q es 21 miliamperios. 21 miliamperios quiere decir que lo máximo que puedo hacer crecer a mi corriente de base es 0,105 miliamperios. Es decir, aquí yo tengo 39,6 en este valor, en este punto, y solo puede ¿cuánto es la corriente de la base aquí? Es
0,198 miliamperios, ¿sí? Entonces, aquí en este punto, y de base es 0,198 miliamperios. Lo máximo que puedo hacer crecer para no llegar a saturación es 0,105 miliamperios. Por lo tanto, lo máximo también que puedo hacer de crecer es 0,105 miliamperios. Y obtengo mis valores de A y mi valor de B, en el que yo tengo que la forma de onda va a permanecer sin corte y sin saturación. ¿Por qué tengo que tomarlo el valor máximo de la saturación? Porque Q está más cerca del área de saturación que del área de corte. Entonces, tengo aquí este punto. Para determinar en qué momento yo tengo el valor máximo de la corriente de base, entonces la corriente de base aquí es 0,303 miliamperios y la corriente de base acá es 0,093 miliamperios. Determino el voltaje que yo debo tener en la base para para llegar a este límite que es 5 voltios. ¿Y cuál es el voltaje que tengo que tener acá para llegar a esto que es 14 voltios? En este punto yo tengo 10 voltios. Entonces tengo que hacerle crecer 4,2 para llegar acá a tener 14 voltios y tengo que hacerle decrecer 4,2 para llegar acá y tener 5,8, que es menos de 0,05, y tener una forma de onda que no entre ni en corte ni en saturación. Ahora, ustedes me dicen, pero aquí me está diciendo el valor que es 5,071 calculado y yo, como tengo el valor acá 14,2, es 4,2 porque el que estoy midiendo en este punto es de 10, ¿sí? 10 en el voltaje de la base y lo que tengo que hacer crecer es el voltaje de la base. Entonces, ¿qué pasa con esos 0,5 voltios que tengo por ahí perdidos? ¿Sí? ¿Qué pasa si aquí hago que sea en lugar de para que sea exactamente igual? ¿Qué pasa si aquí hago que sea el voltaje negativo que es 10 menos 5,071 es igual a 10 menos 5,071 es 4,93, ¿no es cierto? Entonces, si hago 4,93 más los 10, tengo 14,93, casi 15. Y entonces, esos casi 15 ya superan el punto de saturación y ya tendría saturación aquí. ¿Ok? Por eso es que yo tomo el límite de la saturación para determinar el voltaje máximo porque mi punto Q está más cerca del área de saturación que del área de corte. Si el punto Q estuviera más cerca del área de corte, yo tuviera que tomar el valor inverso para determinar. Prueben en la simulación, es decir, vayan aumentando el valor del voltaje de entrada para que en lugar de ser 4,2 sea 4,9 y vean si se corta o no se corta. Sí, sí quedó un poquito más claro. Señor Fuertes. Sí, Inge, muchas gracias. Ok, más preguntas, más preguntas. Bien, Disculpe, yo entonces, puedo preguntar algo de laboratorio. pregúnteme de laboratorio. Estas son dos preguntas. Una que es para todo el curso porque varios compañeros me han estado preguntando a mí de que si tenemos que hacer las simulaciones de los ejercicios que nos mandó. Claro que sí. Hay que hacer la simulación. Ya. Y la otra es pregunta mía de si me dice que que son diodos ideales, no trabajo con el, o sea, no se toma, o sea, en este caso si me dice son diodos ideales, no se toma el 0,7, ¿verdad? No, pues Que diodos tiene un... ideales es con 0,7. Ah, ya. Gracias. El Eso. diodo perfecto es el que es 0. Es que Es el diodo teórico. Pero un diodo ideal es aquel que la resistencia del valor es mínima, de tal manera que yo siempre voy a tener 0,7 en el voltaje de corte. Es que, por ejemplo, yo cuando estaba realizando ese ejercicio, me fui porque el mismo libro tiene en la parte, en la final tiene las respuestas de los ejercicios impares. Ujú. Entonces, cuando yo calculé con el 0,7 me salía
menos, ellos tomaban el total del voltaje. O sea, por ejemplo, si el voltaje era 100, el voltaje pico inverso era también 100. ¿Sí me van a entender? Y no tomaban el menos 0,7 ni nada de eso. Era Ya. por eso. Tómele como que fuera 0,7. Ya. Es eso. Ujú. Sí, siempre que hablemos de diodos ideales, la idea es que la resistencia que está asociada al diodo y la capacitancia que está asociada al diodo, ¿por qué capacitancia? Porque está actuando como un circuito abierto, pero está pasando corriente por ahí. Entonces, circuito abierto, un circuito abierto, algo en el medio, no hay conexión, un capacitor. Entonces, siempre tiene una capacitancia, siempre tiene una resistencia intrínseca. El diodo ideal, el que nosotros vamos a aplicar directamente, es en el que la capacitancia y la resistencia son tan pequeñas que yo siempre voy a tener 0,7 en voltaje de polarización directa y bueno, la polarización inversa, el voltaje pico inverso. ¿Sí? Siempre lo vamos a tomar así. Preguntas Gracias. adicionales. ¿No? ¿Somos claros? Bien. Entonces revisen eso. Cualquier duda, este deber queda para el siguiente día martes, no es laboratorio, solo deber. Sí me interesa que lo hagan en grupo porque necesito que vayan probando datos, entonces pues, capaz se demoran menos si lo hacen en grupo. Entonces, ¿por qué? Quiero que vayan probando en función del datasheet y en función de las configuraciones del MATLAB. Entonces, estos deberes son en grupo, no es laboratorio, entonces este queda para el siguiente día martes. ¿Y preguntas adicionales? Nos vemos el siguiente día martes, que tengan un buen feriado. Gracias, Inge. Hasta luego.